Bueno, pues estuvimos viendo acerca de la calidad, el ciclo de la calidad y hablamos de la prioridad que es para el administrador y para la empresa agropecuaria hablar siempre de temas de calidad. Estuvimos analizando esta lámina y posteriormente hablábamos de si era posible el cero defecto, ¿verdad? Si era posible que tuviéramos un, un buen benchmarking en una organización agropecuaria, si podíamos tener una calidad total. Dijimos que es un compromiso de la empresa eh, para poder distinguirse entre los proveedores y también para poderse distinguir entre los consumidores. Hablamos de que es necesario que pensáramos en los problemas tales como la entrega de la producción justo a tiempo y que cuando producimos mucho y tenemos mucha cantidad de material para satisfacer la demanda, a veces no vemos los problemas y la distancia inferior y superior donde se encuentran los problemas y la superior pues es relativamente alta. Pero ¿qué es lo que tenemos, en qué es lo que es en lo que tenemos que pensar? Bueno, en la producción justo a tiempo nos debe de permitir ubicarnos acerca de lo que es la calidad y hablamos de mejorar la calidad a través de una reducción de costos y el aumento de la productividad. Ahora, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? El- lo anterior fue así como que una introducción. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? Bueno, la toma de decisiones se lleva a cabo cuando nosotros generamos algunas actividades para que la administración agropecuaria pueda ser eficiente, pueda haber una administración de calidad, pues nosotros siempre estamos pensando que debe ser algo atractivo. Y en ese sentido es muy importante que nosotros consideremos dos cosas. Número uno, que tenemos que pensar en lo que es la implementación. ¿Cómo es la implementación? Bueno, tenemos dos aspectos, coordinación y supervisión. El que se encarga de coordinar es quien organiza a la gente, ¿sí? Es el que se encarga en los sistemas productivos de organizar a la gente. Pero cuando hablamos de supervisión, es el que está revisando la gente que fue puesta a trabajar en algún programa o en algún proyecto. Dicho de otra manera, coordinación y supervisión, aunque parecen similares, son dos cosas diferentes. Mientras que por un lado el que coordina dice, vamos a sembrar plátano, vamos a sembrar jitomate, necesitamos 10 hectáreas, 5 tractores, necesitamos 100 peones, necesitamos fumigación, ok. Él es el que está distribuyendo las tareas y está diciendo cómo. Pero luego entra la supervisión, que es ver que cada una de las tareas en el proceso de producción se cumplan y se den y que tengan un ejercicio correcto. Ahora, nosotros como administradores aparecemos aquí en las funciones de dirección. Tenemos que saber coordinar y tenemos que saber supervisar. Por eso cuando hablamos de una estructura jerárquica, el administrador tiene que apoyarse en quien está organizando y quien está revisando. En algunos casos, y por eso están o aparecen estos en el mismo nivel, en algunos casos cuando son empresas pequeñas, a veces el que dirige o el administrador tiene que hacer las tres funciones: dirigir, coordinar y supervisar. Y a partir de ahí nosotros estamos implementando un proceso. Ahora, noten ustedes que del lado izquierdo, hablando de la coordinación, cae en manos de el área de planificación. La organización planifica, la supervisión controla, porque estás dando un seguimiento. Mientras que por un lado tenemos el área de previsión, planificación, el área que contempla todo lo que se va a hacer. Por otro lado, estamos elaborando también un procedimiento de cómo vamos a revalorar todo lo que está sucediendo aquí.
Entonces, se planea, se implementa, aquí está la flecha, se planea, se implementa y se controla. Una vez que revisamos los resultados de lo que se implementó, entonces el control monitorea y nos dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que realmente sucedió, y esta nueva información regresa al área de planificación, y aquí es donde nosotros tomamos decisiones como administradores, cuando estamos viendo la evolución, cómo surge el procedimiento, cómo se da el procedimiento y cuál es la mejor manera para beneficio de la empresa. Ahora, en términos de asertividad o en términos de ser puntuales, la gestión empresarial es quien debe de organizar. El- la gestión empresarial se da cuando el administrador logra poner orden en la empresa para lograr los planes, ¿sí? Y eso se da a través de un organigrama. No recuerdo si ya trabajamos con ustedes el organigrama, pero creo que lo vamos a ver en una unidad más adelante, cómo funciona el organigrama, porque el organigrama tiene que ver con la organización y tiene que ver con la supervisión. Siempre en la estructura jerárquica, el que está dirigiendo dice cómo se van a acomodar todo el personal, quiénes van a depender de quién, y esos cargos van a estar bien delimitados por sus funciones. Entonces, hablando de planeación, se entiende por planeación al proceso que nos permite tomar todas las rutas más acertadas, estrategias, para alcanzar nuestros objetivos y metas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. A esto le vamos a llamar plantación operativa y estratégica. Finalmente ustedes están viendo, cuando yo finalmente hablo de esta lámina, hablando de la gestión, algunos dicen que ya no debemos de llamarnos administradores de empresas, sino gestores. Dentro de la nueva eh, del nuevo vocabulario, dentro del comercio y de la producción agrícola, ya se habla de los agronegocios, se habla de la gestión empresarial. ¿Qué es lo que vemos en este cuadro? Vemos una línea, ¿sí? Que nos dice que planeamos, pero que al mismo tiempo lo que planeamos debemos organizarlo y que las dos cosas se deben de ver reflejados a través de un organigrama. Eso lo vamos a ver en próxima clase hablando del organigrama, qué es, cómo funciona, porque tiene que ver con planeación. Acuérdense que en esta unidad número 1 estamos viendo la planificación en el sector agropecuario. Entonces, si yo quiero que haya productividad, si yo quiero que haya calidad, si yo quiero que haya reducción de costos, debo de saber cómo voy a organizar a mi personal, cómo debe de funcionar el personal dentro de la empresa. Ahora, nosotros vemos aquí ya de manera textual lo que les comenté hace un momento, las funciones de dirección, coordinación, supervisión, cuáles son las funciones de cada una de esas áreas, pero me interesa lo que viene aquí. Una vez desarrollado, el plan debe ser llevado a cabo. Esta función incluye la adquisición de los recursos necesarios y la puesta en funcionamiento del proceso planeado. Uno de los grandes problemas que tenemos en muchas de las empresas es la falta de un presupuesto. Cuando nosotros tenemos un plan de acción, cuando nosotros tenemos una visión de la gestión empresarial, también desarrollamos un programa de presupuestos y ese programa de presupuestos nos sirve para ver cuál es la cantidad de recursos que vamos a utilizar y poder ver si podemos rediseñar o actualizar o adecuar el plan que tenemos para la empresa. Y después llevamos el área de control. El área de control, pues nosotros tenemos aquí como un área el mercadeo. ¿Y qué controlamos? La calidad, la producción e inventarios. ¿Y qué controlamos? La cantidad. Las finanzas, ¿qué controlamos? Los costos. Las compras, ¿qué controlamos? El tiempo en el que nos van a estar haciendo las compras. Y por último, el personal. El personal siempre va
a ser evaluado en función de la productividad. Acuérdense que es muy importante que nosotros tengamos indicadores claros de cuando nosotros no sabemos cómo es productiva una persona en la empresa, tenemos que empezar a medir. Si nosotros estamos hablando del tiempo que se lleva una persona en hacer una actividad, estamos midiendo la productividad. Podemos tener gente de más, podemos estar trabajando con gente, con poca gente, etcétera, 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 pero siempre tenemos que estar pensando en hacer una evaluación de lo que estamos revisando. Todo esto tiene como propósito evaluarlo. Eficacia, la cantidad y el tiempo. Eficiencia, la cantidad, el tiempo y el dinero. Los buenos gerentes hacen las actividades con eficacia y eficiencia, benchmarking, hacerlo bien a la primera vez. ¿Qué es el término eficacia? Lograr las metas organizacionales. ¿Y qué es eficiencia? Lograr las metas con el mínimo de recursos, utilizando el dinero, los materiales, el tiempo y las personas de manera eficiente y eficaz. Algunas habilidades que debe tener el administrador o el gerente pues son conceptuales, de diseño, de toma de decisiones, habilidades humanas, interpersonales, de comunicación, habilidades técnicas. Estamos hablando siempre de la planificación para que podamos desarrollar un buen ambiente empresarial. Ahora, quiero que ustedes vean esta esfera que tiene dos vertientes. Uno, que está puesto aquí como un ambiente competitivo entre nuestros clientes, entre nuestras ventas, entre la competencia directa, la indirecta y la potencial. Este es algo que le ejerce presión a la organización, ¿sí? Y esto nos da un ambiente empresarial. Pero por el otro lado tenemos un macroambiente. Esto de alguna manera es responsabilidad de nosotros, lo debemos de controlar, ¿sí? Pero el macroambiente muchas veces no está a nuestro alcance, el que nosotros podamos revolucionar el sistema sociocultural, que podamos eh, mm, cambiar, porque sí podemos influir en el medio ambiente, pero cambiar las características del medio ambiente es poco probable. O sea, si estamos en un lugar frío, no podemos cambiar el clima y decir que pues, yo tengo planes de que el próximo año va a ser calor. No, el medio ambiente del ecosistema está ahí y ejerce presión sobre nosotros y no lo podemos controlar de alguna manera. Las variables tecnológicas, aunque no las podemos controlar, sí las podemos asimilar. O sea, dentro de todo el movimiento tecnológico que se da, podemos ver que podemos aprovechar un sistema económico que está dolarizado y un sistema político legal. Ahora, eh, de manera resumida, les pongo aquí esta lámina que es el macroambiente. Son todas las fuerzas relevantes fuera de los límites de la empresa, y por relevante vamos a entender todos los factores a los que los gerentes debemos poner atención porque afectan o benefician a nuestra organización y debemos de buscar la manera de sobrevivir con eficacia. Es importante resaltar que todos estos elementos condicionan y son condicionados por las variables tecnológicas presentes. Ahora, haciendo un poco más de explicación respecto del ambiente introspectivo, nosotros tenemos una competencia directa, una competencia potencial, una estructura de distribución y nuestros clientes que nos están buscando. A lo mejor suena un poco comercial estos temas, pero, pero finalmente los quiero poner en el orden de las ideas de manera clara. El administrador no tiene por qué preocuparse necesariamente eh, más allá de la satisfacción del cliente, ¿sí? O sea, hay una parte que es sensible para el administrador que tiene que ver con esto. O sea, ¿cómo está nuestro producto? ¿Cómo estamos nosotros mismos trabajando? ¿Tenemos éxito en lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué productos son similares que están en el mercado y que ofrecen otras compañías? Y cómo nosotros podemos siempre pensar en nuestros clientes para darles una buena atención. Entonces, todo gerente o administrador de cualquier organización debe estar alerta a los cambios del entorno para poder reaccionar favorablemente ante ellos.
Y esto es obviamente a través del uso de la información, porque el ambiente influye pues en nosotros para poder tomar oportunidad de controlar los riesgos. Como por ejemplo hoy en día tenemos una herramienta importantísima que es los estados del tiempo, que antes no se tenían con tanta precisión como se tienen hoy en día. Hoy cualquier persona desde una computadora, desde un aparato smartphone, puede checar el clima en tiempo real, el avance del aire, la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar pensando en eso. Bien, finalmente aquí dejamos esta clase. Eh, este es el tema que quedó pendiente de la unidad número 1, primer tema que tiene que ver con la planificación.